feliz, estoy triste. ¿Te has preguntado lo que es la inteligencia emocional? ¿Cómo puede ayudar a la vida de las personas a lograr que seamos más productivos, que seamos más felices, que logremos nuestras metas y que podamos despegar en ese cohete del éxito? Bueno, eso y muchas cosas más te las voy a decir en la clase del día de hoy, la cual se llama inteligencia emocional. Y esta clase va a estar genial. El nombre de esta clase es ¿qué es la inteligencia emocional? Guía completa. Y a lo largo de esta clase te voy a dar todos los tips que necesitas para poder tener una mayor inteligencia emocional. Un saludo a todos nuestros amigos que nos están viendo en Instagram y sé que ya estamos en la transmisión de Instagram en este momento y estamos totalmente en vivo. Y ahora quiero poderles decir a todos mis amigos y a todas mis amigas que nos están observando el temario de la clase del día de hoy. Vamos a hablar de quién es Homero Iglesias, cómo funcionan las preguntas y respuestas, cuáles son los horarios de nuestras clases en vivo. Vamos a hablar como punto número 4, Universum. Noticias del mundo del emprendimiento y de los negocios. En el punto número 5 de la clase del día de hoy, aprenderás qué es la inteligencia emocional, la guía completa. En el punto número 6, vamos a hablar del coliseo de las frases, donde las ideas se enfrentan. Como siguiente punto, vamos a tener el punto 7, donde hablaremos sobre nuestros productos y servicios, y en el punto número 8, vamos a hablar de la sorpresa del día. Pero, ¿qué te parece si empezamos con esta maravillosa clase del día de hoy diciéndote quién es Homero Iglesias? Pues me da mucho gusto presentarme, amigo y amiga. Mi nombre es Homero Iglesias y tengo actualmente 2 licenciaturas, una licenciatura en Comercio Internacional y la segunda licenciatura en Relaciones Internacionales. En este caso, Homero Iglesias, a lo largo de mi vida he tenido muchos trabajos en los cuales he tenido experiencia en corporativos muy, muy grandes, de talla internacional, y también en empresas pequeñas. Y también quiero decirte, amigo y amiga, que he trabajado con emprendedores y emprendedoras y algo me he dado cuenta a lo largo de mi carrera, y de lo que me he dado cuenta a lo largo de mi carrera es que después de mucha investigación y de un arduo esfuerzo incansable, lo que sí puedo decirte es que me di cuenta que los emprendedores y emprendedoras requerían una persona que les pudiese apoyar en diferentes etapas en las que ellos estuvieran. Por tanto, como experto en negocios y emprendimiento, te puedo apoyar, no importa en la fase en la que tú te encuentres de tu negocio. Tenemos una persona, como ejemplo, que no tiene capital necesario, que no tiene recursos, que no tiene el dinero para poder emprender, pero tiene el sueño y las ganas. Y también tenemos a las personas que en este caso tienen una empresa de millones de dólares. Entonces, a esta persona le podemos apoyar como experto en negocios y emprendimiento. ¿Quieres más información? Aquí está la información del código QR para que puedas contactarnos. Puedes visitar mi página web como homeroiglesias.com y recuerda, si tú tienes un negocio pequeño o un negocio grande, el equipo de Homero Iglesias y Homero Iglesias te vamos a poder ayudar para que logres tus metas. Ya sea que requieras una campaña de marketing, ya sea que requieras el diseño de una página web, que requieras importar, exportar, crear una franquicia, tener una franquicia, realizar un esquema de inversión o cosas muy complicadas, un experto en negocios y emprendimiento te podemos ayudar. Pero habiéndote dicho eso, vamos a pasar al siguiente punto de esta maravillosa clase y aquí vamos a explicarte cómo funcionan las preguntas y las respuestas en esta clase. Bueno, las preguntas y las respuestas en esta clase son muy sencillas. En este momento, amigos y amigas, estamos transmitiendo en todas las redes sociales. Sí, estamos transmitiendo totalmente en vivo en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Twitter o X, en Instagram, en LinkedIn. Y por supuesto que tú puedes mandar tu pregunta, escríbela aquí abajo en los comentarios, escribe y manda un mensaje directo, un inbox, escribe tu comentario en Facebook, en YouTube, en donde nos estés viendo, te vamos a responder. Entonces, la manera de participar en esta clase es bien sencillo y queremos interactuar contigo. Así que, habiéndote dicho esto,
vamos a continuar con el siguiente punto del día, que es nuestro horario. Los horarios de nuestras clases en vivo son todos los días de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. Así que si te gustan estas clases, dale en la pantalla tiki 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 tiki, dale corazoncito, dale like, dale share, dale me gusta para que llegue a muchas más personas este contenido y conéctate a estas clases totalmente en vivo. Y si no pudiste verlas, pues sabes que tienes la retransmisión. Así que, habiéndote dicho eso, vamos a la parte de Universum. Noticias para emprender. Así que comenzamos con la sección de Universum. Y el día de hoy tenemos una noticia increíble. Y déjame te digo esta noticia. Tú has escuchado que existe el reloj Apple Watch, ¿verdad? Que te puede medir los latidos del corazón, te puede medir ciertas cosas. Bueno, ahora es momento de ir a una nueva era, porque Samsung, amigos y amigas, va a presentar, y lo estás viendo en tu pantalla, un anillo que se llama Galaxy Ring. Este Galaxy Ring va a funcionar de día y noche. Va a seguir tu sueño, el ciclo de tu corazón, tu actividad. Así que va a tener un score de tu actividad física para tener totalmente programado en la comodidad y los pasos que das y la actividad física y las emociones, todo con un anillito. Es una gran competencia que tiene Apple. Te va a hacer esta transmisión y tiene innovaciones increíbles, como lo estás pudiendo ver en este momento en tu pantalla. Así que es increíble, está diseñado para poder ser portado 24/7, resiste 100 metros abajo del agua, 7 días de batería, increíble, resiste 24 horas, es de titanio, es en 3 colores, está disponible en 9 tamaños diferentes y el reloj, o en este caso como Apple, ya no es reloj, es un anillo de Galaxy, ya está aquí. Entonces esta noticia es la noticia del día. Y ahora viene Galaxy Ring. Así que esto lo aprendiste en la sección de Homero Iglesias, experto en negocios y emprendimiento, en esta sección maravillosa en donde te vamos a dar noticias para emprender. Pero qué gran noticia para las empresas, por ejemplo, en este caso, y déjame hago grande la pantalla para que tú puedas ver. En este caso, la empresa de Apple va a tener una competencia increíble con este anillo. Y van a necesitar hacer algo, definitivamente van a necesitar algo porque el cohete del emprendimiento está impresionante. Habiéndote dicho eso, ¿qué te parece si empezamos con la clase del día de hoy? Y la clase del día de hoy se llama ¿qué es la inteligencia emocional? ¡Qué gran tema! Y aquí te voy a dar la guía completa de esta maravillosa clase. ¿Qué es la inteligencia emocional? Bueno, primero que nada vamos a empezar a decir qué es la inteligencia emocional. Y primero que nada tenemos que saber que la inteligencia emocional se refiere a la capacidad de reconocer, entender y manejar nuestras propias emociones, así como las emociones de los demás. Es una habilidad crucial en la vida diaria y tiene una importancia en nuestra vida diaria porque nos ayuda a comprender y regular nuestras emociones, lo que nos permite establecer métodos saludables, relaciones, nos permite comunicarnos de manera efectiva, nos permite resolver conflictos y nos permite ayudar a tomar mejores decisiones. Entonces, la inteligencia emocional es algo maravilloso, pero déjame hacer pequeña la presentación para que también puedas ver lo que te estoy diciendo. La inteligencia emocional es algo genial que nos va a ayudar a todas las personas para detonar lo mejor que tenemos adentro de nuestra mente y sacar el mejor potencial de nosotros. Pero habiéndote dicho eso, déjame explicarte la importancia de la inteligencia emocional. Bueno, la importancia de la inteligencia emocional es que en tus relaciones interpersonales te va a ayudar y es fundamental para establecer relaciones saludables y satisfactorias. Para la toma de decisiones te va a ayudar muchísimo porque la inteligencia emocional influye en la toma de las decisiones, te permite evaluar las decisiones y en el trabajo la inteligencia emocional es altamente valorada en el ámbito laboral. Entonces, esto es de gran relevancia porque
Si tú quieres ser un emprendedor de éxito, si tú quieres ser una emprendedora de éxito, necesitamos aprender a regular nuestras emociones. ¿Pero qué son las emociones? ¿Las emociones tienen inteligencia? Sí, amigo o amiga. Vamos a poner el ejemplo de una persona que en el aspecto laboral, de repente alguien hace enojar a esa persona. Una persona con una buena inteligencia emocional regula su temperamento, platica consigo mismo en silencio o consigo misma. Una persona que no tiene inteligencia emocional va a explotar, va a empezar a gritar, va a querer ir a los golpes, va a hacer todo este tipo de situación. Y esas personas, amigos mías, amigos y amigas míos, en el mundo del emprendimiento, en el mundo de los negocios, en el mundo de alto nivel de el empresariado, son personas que no funcionan. No funcionan porque si no tienes la capacidad de conversar con tu interlocutor para poder negociar sin que alguna de las dos partes se altere al grado que se vuelva un problema todo, pues entonces tal vez deberías de pensar dedicarte a otra cosa que no sea ni los negocios ni el emprendimiento y primero tienes que aprender a regular tus emociones. Pero ahora, ¿cuáles son los beneficios de desarrollar la inteligencia emocional? Bueno, es mejor gestión emocional. Desarrollar la inteligencia emocional permite gestionar las emociones de manera efectiva, lo que puede llegar a una mayor satisfacción y bienestar emocional. En la toma de decisiones, una mayor inteligencia emocional puede influir positivamente en la toma de las decisiones. En las relaciones interpersonales saludables, la inteligencia emocional ayuda a mejorar las habilidades sociales y la empatía. Para la reducción de estrés, la inteligencia emocional ayuda a reducir el estrés y la ansiedad para tener una mejor calidad de vida. Entonces, los beneficios de desarrollar la inteligencia emocional en esta clase tan maravillosa que estamos viendo el día de hoy, que déjame te digo el nombre que le dimos a esta clase. ¿Qué es la inteligencia emocional? Guía completa. Y en esta guía completa te estamos diciendo cuáles son los beneficios de la inteligencia emocional. Y entre esos beneficios son que tú vas a poder tener un mejor trabajo, vas a poder tener relaciones más saludables, vas a poder tener una mejor salud por ti mismo y por ti misma. Porque si tú manejas tus emociones de forma correcta, en verdad está científicamente comprobado, vas a tener menos problemas gastrointestinales, vas a tener menos problemas de ansiedad, menos problemas de depresión. Entonces, amigo o amiga, ¿qué esperas para empezar a trabajar en mejorar tu inteligencia emocional hoy mismo? Y continuando con nuestra clase de qué es la inteligencia emocional, la guía completa, te voy a dar otro punto súper importante y quiero que veas esta tabla que te estoy poniendo. Aquí nos dice, la inteligencia emocional es una habilidad esencial para tener éxito en la vida personal y profesional. A continuación te voy a presentar estrategias y ejercicios prácticos que puedes utilizar para mejorar tu inteligencia emocional. Ejercicio de autoconciencia. Te voy a explicar uno a uno. Voy a quitar el cuadro y te lo explico. ¿Está bien? La autoconciencia. La autoconciencia toma unos minutos cada día para reflexionar sobre las emociones y sobre cómo estas emociones te van a ayudar mucho más. Entonces, vamos a explicarte este punto de la autoconciencia. La autoconciencia es platicar con nosotros mismos. Es hacer un ejercicio de decir, a ver, estoy bien, estoy mal, me enojé, grité, exploté, quebré un vidrio, aventé una piedra, estoy gritando a la cámara, lo que sea. Quédate en silencio y haz un ejercicio de autoconciencia. Por eso tenemos música muy bonita aquí en el live para relajarte, para poderte apoyar a ser mejor. Escucha esta música y relájate, haz silencio. Piensa en ti, en tu conciencia y haz un ejercicio de decir, a ver, la última vez que yo me enojé, ¿por qué me enojé? ¿Por qué exploté? ¿Por qué insulté? ¿Por qué? Haz un ejercicio de autoconciencia. Ese es importante. Vamos a poner la tabla para explicarte el siguiente punto, que son tips que te van a ayudar muchísimo. Vamos con el próximo y se llama control emocional. Control emocional. Practica técnicas de respiración profunda y relajación para controlar tus emociones en momentos de estrés. Aprende a reconocer las señales de advertencia como una reacción emocional intensa y busca formas saludables de poder manejarla.
Entonces, el control emocional es que tú, amigo o amiga, con una lupa de investigador, de detective en este caso, analices y detectes cuando tus emociones están a punto de llevarte a un punto muy, muy, muy grave. Y vamos a hacer la pantalla grande para que tú lo entiendas mejor. Entonces, tú necesitas reconocer tus emociones cuando estas emociones van a llegar a un punto en el cual tú ya vas a perder el control. Y haz ejercicios de respiración. Un ejercicio muy bueno es contar hasta 3, hasta 5, hasta 10, respirar. Contén la respiración, inhala, exhala. En verdad, está comprobado científicamente que inhalar y exhalar va a ayudar a disminuir el pulso cardíaco y este pulso cardíaco va a poder ayudarte a que tus emociones sean reguladas de mejor manera. Vamos con el siguiente punto y vamos a agrandar la tabla. El siguiente punto se llama la empatía. La empatía es ponerte en el lugar de los demás. Intenta comprender y compartir las emociones de los demás. Escucha activamente y muestra interés genuino en las experiencias y en los sentimientos de los demás. Pero, ¿qué tan difícil es poder empatizar con una persona? Es demasiado complicado. Ponerte en los zapatos de otra persona suena muy, muy fácil. Pero no es fácil. Es complicado. Y un buen tip para poder lograr la empatía es que te preocupes genuinamente por algo que a la otra persona le está ocurriendo. Como ejemplo, si ves que tiene unos aretes bonitos una chica o un chico, dile, oye, qué bonitos aretes, si en verdad te gustan. Si estás con un amigo y ese amigo tiene un tatuaje que te gusta, dile, oye, qué bonito tu tatuaje. Esto va a lograr que empatices a nivel básico emocional. No creas que eso es empatizar, hacer sentir bien a la otra persona. Tienes que intentar sentir cómo se siente la otra persona. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué tan complicado es si tú eres una persona de clase alta y tienes todos los recursos económicos, naciste en la opulencia y de repente llegas con una persona como Homero, que a lo mejor batalló un poquito más para lograr lo que tiene, ha luchado, así como tu amigo o amiga en la pantalla que nos ve, y esa persona que lo ha tenido todo, ¿qué tan complicado sería empatizar si esta persona nunca ha tenido escasez, nunca ha sabido lo que es trabajar y esforzarse para obtener las cosas que a lo mejor tú sí sabes? Entonces, el intentar conectar emocionalmente para saber lo que la otra persona pueda sentir o pueda imaginarse, eso es empatizar, amigos o amigas. Es intentar pensar como la otra persona, es intentar procesar como el cerebro de otra persona. Vamos a poner otro ejemplo sencillo para que lo entiendas. Imagínate una persona que en su vida ha viajado mucho, ha ido a restaurantes, ha conocido, ha hecho muchas cosas y de repente va con personas que nunca en su vida han ido a un restaurante. Un extremo tan grave así. Y para esa persona, el hecho que la lleves a un restaurante, por más humilde que sea, para esa persona va a ser un restaurante de lujo, va a ser como si anduvieras en París, va a ser como si estuvieses comiendo en algún restaurante de lujo en New York, en la Ciudad de México. Y es un simple negocio pequeñito en el que la mayoría de las personas vamos y comemos un fin de semana porque no tenemos qué comer en la casa o se nos antojó salir. Pero para esa persona en su mente va a decir, wow, esto es lo más lujoso que yo jamás he tenido. Entonces, empatizar es intentar ponerte en los zapatos de la otra persona y decir, bueno, esta persona, ¿cómo se sentirá? Si yo en verdad viviera como esa persona, ¿cómo me sentiría? ¿Cómo pensaría? Si yo fuese millonario, ¿cómo sería mi vida? ¿Cómo será la vida de esta persona? ¿Cómo será la vida de Homero? ¿Cómo será la vida de Pepito? ¿Cómo será la vida de Juanito, de Juanita, de Pedro? Eso es empatizar. Y déjame hacer la tabla grande para ir con el próximo punto de lo que te estoy explicando. Te estoy dando ejercicios prácticos para lograr empatizar. El siguiente punto es la gestión de relaciones. Desarrolla habilidades de comunicación efectiva. Aprende a expresar tus emociones de manera clara y respetuosa y practica la resolución de conflictos y la negociación para mantener relaciones saludables. Entonces, este otro punto es gestión de las relaciones. Hay que aprender a gestionar las relaciones. Nosotros a lo largo de la vida vamos a tener muchas interacciones con personas de muchos tipos,
¿Cómo de muchos tipos? Sí, una persona emocionalmente sana y que viene de una familia emocionalmente sana empieza a convivir con diferentes grupos de personas. Empiezas a convivir con personas de otras clases. Si tú eres de clase media baja, vas a convivir con personas de clase baja, con personas de escasez, con personas que no tienen casa o homeless, personas que tienen dinero, de clase alta, clase media alta, gente con mucho dinero. Hablando de las clases sociales, pero hablando también de los contextos culturales, vas a hablar con personas de muchos contextos culturales diferentes. Vas a hablar con personas que son de otros países, que son de otras ciudades, de otras nacionalidades. Vas a hacer trabajo en equipo, vas a aprender que las personas piensan de forma diferente. Y eso es muy importante. Déjame quitar esta cortinilla de la parte de abajo para seguirte explicando todo esto que te estoy mencionando. Y en este punto tienes que entender que tienes que gestionar los cambios de forma efectiva y de forma sana. ¿Me explico? Tienes que aprender a hacer negociaciones con los diferentes grupos en los que estás. Si tú de repente vas con una familia, que a esa familia le encanta hablar con disparates, decir groserías y se tratan entre ellos de una manera muy violenta, muy agresiva, muy fea, y de repente tú por algo entras a ese círculo de esa familia hay que respetar que así es su círculo y así son ellos. Pero también hay que aprender, y estas personas deberían de aprender y de entender que también cuando se interrelacionan con otros círculos, tienen que aprender a respetarse mutuamente. Y tiene que haber negociaciones sanas, y esas negociaciones van a permitir que haya una mejor interacción y una mejor relación para ambos. Porque es injusto tanto que la parte A le diga a las personas, oigan, dejen de decir disparates porque a mí me molesta y me ocasiona estrés y es algo que no me gusta que se comuniquen así. Como las otras personas que les diga, oye, es que tú tienes que acostumbrarte a que nosotros hablamos así, nosotros somos así, y si te gusta bien y si no, pues ya sabes. No, eso no es una inteligencia emocional asertiva. Una inteligencia emocional asertiva es saber que viene el grupo A, viene el grupo B, van a interactuar y va a haber diferencias entre ambos. Va a haber diferencias entre ambos grupos, entre ambas familias, pero tienen que llegar a un punto de acuerdo para que haya una mejor relación y una relación sana. A esto se refiere los puntos. El día de hoy te estoy hablando de la clase llamada ¿Qué es la inteligencia emocional? Guía completa. Y en esta guía completa te voy a dar una guía completita para que tú puedas aprender a iniciar a gestionar y controlar tus emociones. Con esta clase no te vas a volver experto o experta. Es un proceso que va a durar toda la vida y nunca se va a acabar, pero necesitas crear conciencia. Un saludo a todos nuestros amigos que nos están observando en las redes sociales, en todas las redes, en YouTube, en Twitter, X, en Instagram, en TikTok, en Facebook. Manden su mensaje, hagan su pregunta, hagan su comentario. Tenemos una pregunta que nos hace una persona que se llama María, y María nos está viendo desde Cali, Colombia. Hola María, gracias, bienvenida hasta te damos la bienvenida desde Cali, Colombia, aquí al live en esta clase, y lo que nos está preguntando es lo siguiente. Déjame lo reviso. Y bueno, pues nos está diciendo, ¿cómo puedo gestionar mis emociones así, tal como lo estás mencionando, si mi familia quieren que sea yo igual a ellos? ¿Esto es sano? ¿Qué puedo hacer para evitarlo? Lo que puedes hacer para evitarlo es exactamente el tip que te acabo de dar. Aprender a negociar con los diferentes grupos sociales, incluido tu familia, establecer límites y decirles qué te gusta y qué no te gusta. Claro que no debes de aceptar cosas de tu familia, incluso de tu familia, amigos, gente cercana, que a ti no te guste. Entonces tienes que decirles, mira, a mí no me gusta esto. Pero también estas personas tienen todo el derecho a nivel emocional de poder iniciar una plática, de decir, ok, Homero, vamos a decirte qué es lo que no nos gusta de ti. Ok, ¿cómo podemos llegar a un acuerdo para intentar y tener una mejor relación y que tengamos una mejor forma de poder llevarnos nosotros? Entonces, ese es un muy buen tip. Vamos a poner la tabla nuevamente, y en esta tabla que estás viendo te estoy mostrando ejercicios prácticos para poder tener mejor inteligencia emocional. La automotivación es importante, y la automotivación te permite establecer metas claras y realistas
para ti mismo. Vamos a explicarte este punto de la automotivación. Si a ti te interesa el tema de la automotivación, puedes buscar en mi canal de YouTube o en todas mis redes sociales, le pones Homero Iglesias, automotivación, y ya di una clase de la automotivación y lo que nos va a ayudar y tips para poder automotivarte. Ahora lo que te voy a decir es que la automotivación es una estrategia que nos sirve en el cohete del éxito para poder tener mejor inteligencia emocional, y tienes tú que establecer estrategias que te motiven a ti mismo o a ti misma. Si tú tienes de cierta manera una familia que no te apoya mucho, amigos que no te apoyan mucho, no estás en grupos en los que te apoyan muchísimo en este aspecto, tienes que motivarte a ti mismo o a ti misma. Es algo súper importante. Entonces vamos a darte más tips en la clase del día de hoy. ¿Qué es la inteligencia emocional? Guía completa. Y ahora te voy a decir cómo desarrollar la inteligencia emocional. La inteligencia emocional en el trabajo puede contribuir al éxito profesional. La inteligencia emocional, como la puedes ver aquí, es una habilidad clave y puede marcar la diferencia en el éxito profesional. Y te voy a dar algunas formas de desarrollar y utilizar la inteligencia emocional en el entorno laboral. 1. Autoconciencia emocional. Tómate el tiempo para reconocer y comprender tus propias emociones, y te lo voy a explicar. ¿Qué es la autoconciencia emocional? Es muy sencillo. ¿Te enojaste? Analiza tú mismo o tú misma, ten autoconciencia emocional y di, estoy enojado. ¿Te sientes triste? Analízate y di, ok, estoy triste. Autoconciencia emocional. Necesitamos crear una conciencia de nuestras emociones para saber cuál es nuestra emoción actual. Un buen ejercicio es decir, Homero, dime cómo te sientes ahora con una emoción o un sentimiento. Feliz. Estoy feliz de estar compartiendo contigo mi conocimiento y estar dándote esta clase. O triste. Me siento triste porque las redes sociales no dan el apoyo a los contenidos educativos como se debería y solo hay muy poquitas personas observando mis lives. Motivado. No me importa que tenga poquitas personas. Voy a hacerlo de corazón, así tenga una personita viéndome, porque el show tiene que continuar y tengo que darles todo a ellos y a ellas. Vamos a hacer grande el cuadro nuevamente y te estoy explicando, en este caso, ejercicios de inteligencia emocional que nos van a permitir poder gestionar de una mejor manera el éxito como nosotros y como personas. La empatía, ya te expliqué de la empatía, hay que ponernos en el lugar de los demás. Gestión de conflictos. Tenemos que aprender a manejar los conflictos de manera constructiva y a manejar y a encontrar soluciones. Y déjame te menciono este punto de la gestión de conflictos. La gestión de conflictos ayuda mucho a tener inteligencia emocional y es una de las diferencias de los grandes líderes, de las grandes personas con una mentalidad de éxito y con una inteligencia emocional increíble. En situaciones de gran estrés, en situaciones de peligro, en situaciones en las que hay riesgos muy fuertes, que se caiga una negociación, en un accidente, en un terremoto, en una negociación de muy alto perfil en el que se tienen que tomar decisiones de forma inmediata, ahí se sabe si una persona tiene inteligencia emocional. Y los grandes directivos están filtrados para que al momento de tener que tomar decisiones de forma inmediata que puedan impactar la vida de millones de personas, tienen que tener una habilidad de pensar en frío, de desconectar sus emociones, de desconectar sus sentimientos y analizar la realidad a lo que es mejor para el equipo, sea tu familia, sean tus compañeros, sean las personas de tu casa, tu novio, tu novia, tu pareja, quien sea. Hay que aprender a gestionar nuestras emociones. Déjame hago grande el cuadro para seguir explicándote los puntos siguientes. También es muy importante la comunicación efectiva. La comunicación efectiva te permite desarrollar habilidades de comunicación para transmitir tus ideas y sentimientos de manera efectiva. Una persona con inteligencia emocional bien desarrollada va a tener una muy buena comunicación efectiva. Va a saber comunicar lo que le gusta, lo que no le gusta,
lo que le agrada, lo que le hace sentir triste, va a poder negociar de una buena manera, va a poder llegar a acuerdos que puedan generar cosas buenas para las personas. Va a poder generar acuerdos para todas las partes, para todas las personas. Pero por favor te pido que escribas en los comentarios tu opinión. Escribe en los comentarios qué opinas de este tema. Estamos conectados en todas las redes sociales, estamos conectados en YouTube, estamos conectados en Twitter o X, estamos conectados en Instagram, en Facebook, en TikTok y en todas las redes sociales puedes mandar tu comentario y tu pregunta. Y estamos hablando en la clase del día de hoy, ¿qué es la inteligencia emocional? La guía completa. Te estoy dando una guía completita para que tengas una mejor inteligencia emocional. Y voy a explicarte el siguiente punto. Y el siguiente punto es la resiliencia emocional. Cultiva la capacidad de recuperarte rápidamente de los contratiempos y adaptarte a los cambios en el entorno laboral. Entonces, amigos y amigas, un saludo a Rach, que nos está mandando saludos en TikTok, en la red social de TikTok. Rach, muchas gracias, Rach. Saludos. Estamos hablando de la inteligencia emocional y la resiliencia. Tenemos que aprender a desarrollar la resiliencia. ¿Pero qué es la resiliencia? Es la capacidad que tenemos las personas cuando todo sale mal para no desmotivarnos, para seguir adelante. Ser resiliente es como ser el ave fénix que tiene la capacidad de renacer de las cenizas, de resurgir de cero. ¿Que tienes una inversión que hiciste en criptomonedas y perdiste todo tu dinero? Sé resiliente y continúa y di cómo voy a poder avanzar. Que tienes un negocio que de repente no le fue bien y quebró y tienes que cerrar y volver a empezar de cero. Motívate, empieza de cero, no pasa nada. Entonces hay que gestionar la inteligencia emocional. Vamos a continuar diciéndote más temas en esta guía completa de la inteligencia emocional y te voy a dar ejercicios prácticos para que mejores tu inteligencia emocional. Un punto importante es la meditación. La meditación es una práctica efectiva para mejorar la inteligencia emocional. Dedica unos minutos al día para sentarte en silencio, enfocarte en tu respiración y observar tus pensamientos y emociones sin juzgarlos. Entonces, la meditación es el arte de poder platicar con nosotros mismos en silencio. Puedes buscar técnicas de motivación, técnicas de meditación, puedes buscar cursos, puedes ir a Capacítate Más, puedes ir a homeroiglesias.com, a capacitatemás.com, ver los cursos que ofrecemos. Tenemos cursos también de meditación. Puedes ir a alguna clase como yoga, spinning, pesas, natación. Puedes meditar para que tú entres en conexión con tu ser, contigo misma o contigo misma. Entonces es buena la meditación para poder tener una mejor inteligencia emocional. Déjame abrir la presentación para decirte el segundo punto importante en estos ejercicios prácticos para mejorar la inteligencia emocional: la respiración profunda. Esta es una técnica sencilla pero poderosa para regular las emociones. Toma respiraciones lentas, inhala y exhala. ¿Por qué esto es importante? Bueno, te lo digo, el por qué es importante. La respiración, amigos y amigas, ayuda a controlar tus emociones de una mejor manera. Entonces, si tú logras respirar adecuadamente, puedes bajar los niveles de estrés. Si tú respiras de forma más lenta, tu pulso cardíaco va a disminuir, está comprobado científicamente. Si tú aprendes a tener una respiración de una buena manera, vas a lograr el éxito en muchas cosas. Como ejemplo, los cantantes tienen que aprender a respirar para poder cantar, manejar su diafragma, manejar tonos, toda esta situación. Vamos a abrir la presentación nuevamente. La atención plena. La atención plena es la práctica que nos va a ayudar a estar presentes en el momento y a observar nuestras emociones sin reaccionar automáticamente. Nosotros podemos practicar la atención plena en cualquier momento, como comer, caminar o lavar los platos. Entonces,
Cuando nosotros entramos en un proceso de conversar con nosotros mismos, es una atención plena. Como ejemplo, en mi equipo y yo, lo que más me encanta, en este caso cuando trabajo con Saúl, que empezamos con una sección que le llamamos nosotros brainstorming o lluvia de ideas. Él tiene una capacidad increíble para poder concentrarse y no salirse del tema de lo que estamos hablando. Esa es una capacidad increíble de inteligencia emocional que a mí me sorprende muchísimo, porque tenemos que tener una atención plena en lo que estamos trabajando. Y si la atención plena del día de hoy es, oye, vamos a trabajar para ver cómo vamos a construir una nave espacial, porque trabajamos en la NASA, para que esta nave espacial vaya directamente a Marte, y vamos a dedicar 1 hora de puras ideas sobre cómo podríamos construir la nave para que no explote y no le pase algo. La atención plena es tener esa capacidad de no distraerte del tema central y del punto y del foco central. Esa es la atención plena, tener la capacidad de el 100% de tu mente, el 100% de tus sentidos, enfocarlo en el objetivo del día de hoy. Eso es una capacidad que tienen grandes líderes, grandes directores, grandes personajes con gran inteligencia emocional. Y es increíble el tener la capacidad de concentrarte en un tema y hacer que tu cerebro, tu mente, tus ideas solamente funcionen para ese tema. Es increíble. Imagínate que tú digas, voy a tener una atención plena durante 1 hora para crear una idea de negocio. Puedes crear cosas maravillosas. Así han surgido las más grandes empresas como Facebook, Amazon, Google, Apple, Coca-Cola, muchas empresas de éxito gracias a la atención plena. Pero déjame abrir la presentación para volverte a explicar este punto. También la escritura emocional es una herramienta poderosa para explotar y comprender tus emociones. Yo te pido que dediques tiempo a escribir en un diario tus pensamientos y sentimientos sin juzgarlos. Solamente escribe tus emociones y esto te va a permitir desarrollar un mayor autocontrol. Es una práctica muy buena que tú agarres una pluma a la antigua o un lápiz. Si no quieres, hazlo en un iPad o en tu celular o en la computadora, pero escribe tus emociones. Yo, Homero, hoy miércoles 10 de julio del 2024, me siento muy feliz porque estoy haciendo una clase que habla sobre qué es la inteligencia emocional y le estoy ayudando a mis seguidores a que aprendan sobre este tema para que desarrollen sus habilidades, sus capacidades de liderazgo, sus habilidades de comunicación. Me siento feliz, me siento motivado. Tu amigo o amiga, escribe en ese diario cómo te sientes. No es un diario de anécdotas, no es un diario como el del abuelito o la abuelita, es un diario de sentimientos, de cómo nos estamos sintiendo. De tal manera que con el largo pasar del tiempo, tú vas a poder entender ciertas emociones cuando leas tu diario y cuando busques en las emociones, pues que en el cumpleaños del año pasado tú te sentías de tal forma y en el cumpleaños de este año te sientes de tal forma. En el trabajo anterior que tú tenías te sentías de tal forma. En el trabajo actual te sientes de tal forma. Esto va a permitirte gestionar de una mejor manera tus emociones. Por eso le doy la bienvenida a todas las personas que nos están observando en las diferentes redes sociales. Les quiero decir que comenten, escriban sus comentarios, sus preguntas. Estamos conectados en Twitter, en TikTok, en X, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. Y estamos para poder responder todas tus preguntas que tú quieras. Te pedimos que tú comentes, amigo o amiga. Si tienes preguntas, escribe tu comentario, dale tiki tiki en la pantalla, dale compartir, dale clic en me gusta, porque los algoritmos no ayudan a los contenidos educativos, y si tú no le das clic en apoyar, es bien difícil que estos temas lleguen a otras personas. Entonces, el día de hoy estoy hablando de qué es la inteligencia emocional, la guía completa. Y en esta guía completa te voy a hablar del siguiente punto. La inteligencia emocional en el trabajo se comprende de 3 puntos: las relaciones interpersonales, la comunicación y el entendimiento mutuo.
Primero que nada, las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en tu entorno laboral. En este caso, y déjame te lo explico, las relaciones interpersonales es la capacidad para interactuar con tus compañeros y con tus compañeras de trabajo, para entenderlos a nivel emocional, entender qué les gusta, entender qué no les gusta, entender si están tristes, si están felices, si alguna cosa les desagrada, y tú tienes que tener la capacidad de ver todas estas emociones para que puedas desenvolverte mejor en tu trabajo. Déjame agrandar la presentación para decirte el punto tan importante que es la comunicación también. La inteligencia emocional también mejora la comunicación en el trabajo. Al ser conscientes de sus propias emociones y las emociones de los demás, las personas pueden expresarse de manera más clara y empática. Entonces, para aprender a comunicarse de una mejor manera y de una manera efectiva, y déjame cierro esta presentación porque no me estás viendo y quiero que tú me veas para que entiendas esta parte, la comunicación es sumamente importante en la inteligencia emocional. Si tú tienes una inteligencia emocional para ti mismo, vas a aprender también a reconocer las emociones de tus compañeros, vas a poder entenderlas y vas a poder comunicarte mejor. Vas a poder decir, en este momento estoy triste, creo que no me siento muy bien para poder estar platicando, tuve problemas hoy en la mañana en mi casa y les quiero compartir que emocionalmente me siento un poco decaído. Por si a lo largo del día me ven que estoy enojado, triste, no piensen que es contra ustedes, que simplemente es por situaciones que son de mi vida personal. ¿Te fijas qué diferente el saber comunicar adecuadamente tus emociones? Si no lo haces, las otras personas van a pensar que estás enojados con ellas, con ellos, que tú les caes mal, no saben si les caes bien, van a decir, oye, esta persona llega de mal humor un día, el otro día anda muy feliz, al otro día no me habla. Por eso es importante gestionar correctamente tus emociones y saberlas comunicar adecuadamente. Déjame abrir la presentación nuevamente para decirte también el entendimiento mutuo. La inteligencia emocional promueve el entendimiento mutuo entre los miembros de un equipo al reconocer y comprender las emociones de los demás. Esta es una parte muy bonita que me gusta y se llama entendimiento mutuo. Pero, ¿qué es el entendimiento mutuo? Bueno, el entendimiento mutuo es cuando tú entiendes a la otra persona y la otra persona te entiende a ti. Como ejemplo, una pareja que ya se conocen de mucho tiempo, saben cómo son sus emociones, sus sentimientos y cómo son esas personas en la vida diaria, en la vida personal, en la vida de trabajo. Entonces, qué bonito y qué sano es que estas personas en esa pareja aprendan a expresar sus sentimientos. Oye, mi amor, oye, mi vida, el día de hoy amanecí triste. Y amanecí triste por esta razón. Por esa razón no me siento muy bien el día de hoy. Oye, mi amor, el día de hoy me siento un poco decaído, me siento desmotivado, me siento sin ganas. Entonces no vayas a creer que estoy enojado contigo. Oye, mi amor, te estoy viendo que tú estás muy feliz. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan feliz? ¿Qué es lo que ocurrió? A ver, cuéntame. Es importante saber comunicar las emociones a nuestra pareja, a nuestros amigos, saberla comunicar de forma correcta. Y por eso esta clase la titulamos ¿Qué es la inteligencia emocional? Guía completa. Porque te vamos a dar una guía completa para que tú aprendas cómo tener una mejor gestión de tus emociones. Y entre estos puntos te voy a decir casos de éxito de personas con alta inteligencia emocional. Primero que nada, la inteligencia emocional en la educación puede desempeñar un papel crucial. Es importantísimo. En el desarrollo académico, los estudiantes con alta inteligencia emocional tienen una mayor capacidad para manejar el estrés, establecer metas y mantener la motivación. Entonces, la inteligencia emocional en la educación es sumamente importante. ¿Por qué es importante? Porque un niño, porque un joven, porque una persona que sepa cómo gestionar sus emociones va a saber cómo aprende, va a saber qué le motiva, qué no le motiva y va a poder impulsarse hacia adelante. Hay un tema bien complicado y se los voy a decir.
¿Por qué las escuelas privadas, las escuelas particulares o las escuelas de clases altas tienen niveles educativos muy buenos? Hay escuelas de educación pública, y en mi caso he estudiado en ambas, para que no me vayan a salir después con cosas los haters. Y te puedo decir que hay escuelas públicas maravillosas, hermosas, y hay escuelas privadas hermosas, y también hay escuelas privadas que son, perdón la palabra, una porquería. Pero algo que importa mucho es que muchas escuelas de clase alta, escuelas privadas, analizan los baños de los alumnos. ¿Por qué en las escuelas privadas o en las escuelas particulares los baños están limpios? ¿Por qué están tan bonitos? ¿Por qué incluso huelen bien? ¿Tienen papel? ¿No están rayadas las paredes? ¿Y por qué en las escuelas públicas los baños son una cochinada, son una porquería, son un total desastre? ¿Sabes cuál es la razón? La inteligencia emocional. Viene de cómo somos educados en casa y porque en casa tomamos la limpieza como un castigo. Si te portas mal, te voy a poner a limpiar. Si te portas mal, vas a limpiar la popó del perro. Si te portas mal, vas a limpiar la cocina. En culturas como las asiáticas, como Japón, China, ellos limpian porque es parte de su cultura y son limpios, les encanta. En las escuelas privadas se fomenta que son instalaciones de todos, y si el baño está limpio, me voy a sentir bien emocionalmente, voy a estar feliz, voy a estar contento. Por eso la inteligencia emocional también tiene que ver en la educación. Y déjame ponerte la presentación para poderte seguir explicando estos puntos. También tiene que ver la inteligencia emocional en el desarrollo académico. Los estudiantes con alta inteligencia emocional tienen mayor capacidad para manejar el estrés, establecer metas y mantener la motivación, y esto lleva a un mejor desempeño académico. Suena increíble, pero es la verdad. Las escuelas privadas o particulares trabajan mucho la parte de poder hacer que el alumno se estrese. Le ponen tiempos en los exámenes, está uno viendo un timer y te dicen te quedan 3 minutos para responder, te ponen relojes, estás constantemente haciendo trabajos en equipo, te ponen tiempos para subir a la plataforma en donde yo tengo hoy a las 12 de la noche para poder subir la tarea, y si no lo subo voy a reprobar y voy a tener que hacer la materia el próximo semestre. Todo esto nos ayuda a gestionar nuestra inteligencia emocional, para gestionar nuestras emociones, nuestra administración del tiempo, la forma en la que trabajamos, en la que nosotros nos desarrollamos. Y todo esto es de suma importancia. Por eso en la clase del día de hoy estamos hablando de qué es la inteligencia emocional y te estoy dando la guía completa. Y dentro de esos tips, déjame decirte el próximo, es el desarrollo personal. La inteligencia emocional te va a permitir, en este caso, cuando eres un estudiante o un emprendedor, a desarrollar habilidades como la empatía, la resolución de conflictos, la comunicación efectiva. Te va a permitir establecer relaciones saludables, tener éxito en tu vida personal, todas estas cosas. Pero ¿qué pasa si vienes de una familia tóxica en la cual no se enseña sobre la inteligencia emocional? En una familia en la cual no les aprenden a manejar correctamente las emociones, en donde la mamá, el papá grita a los hijos, los insulta y a lo mejor en veces no tiene la razón y no se disculpa. Simplemente les da regalitos, les da premios, pero jamás escucha esa parte de, oye, yo estaba mal, discúlpame, yo pensé que estaba en la razón, me enojé y te grité. Y no, y estos hijos van creciendo y llega un momento en que llegan a la sociedad y no tienen estas capacidades de las que te estoy hablando, las capacidades de trabajar en equipo, de liderar equipos, de poder trabajar bajo presión, de estar sometidos a un estrés constante para entregar un proyecto. ¿Sabes qué? Tienes que hacer 3 entregables esta semana. Homero, tienes que entregar 2 videos para mañana antes del mediodía, y tienes que entregar una presentación para el sábado antes de la 1 de la tarde, y tienes que llevar esta documentación a tal oficina a las 3 de la tarde, y no puedes fallar en nada. ¿Por qué? Porque si fallas, se nos van a caer estos clientes, se nos van a caer estos contratos, la demanda se va a vencer, se va a cancelar, se va a perder dinero. Entonces las habilidades que vas desarrollando vienen desde casa, y también es una combinación de la escuela, de la casa, y es un complemento. Por eso, si tú vienes de una casa o de una familia disfuncional en la cual no te ayudaron o no te dieron estas herramientas, las puedes
desarrollar. Por eso te estoy dando en esta clase de qué es la inteligencia emocional una guía completa para que tú empieces a aprender a gestionar tus propias emociones. Ya depende de ti si lo haces o no lo haces. Entonces, vamos a seguirte dando estos tips tan maravillosos. Salud y bienestar. La inteligencia emocional desempeña un papel crucial en la salud y el bienestar. Al comprender y manejar tus emociones, puedes reducir el estrés y promover un estado mental positivo. Fíjate qué increíble. Hay que aprender a tener una emoción, un sentimiento, una paz con nosotros mismos para tener una mejor salud. Así de importante. Te voy a decir el siguiente punto. Manejo del estrés. El manejo del estrés nos brinda las herramientas necesarias para manejar el estrés de manera efectiva y tienes que aprender a reconocer tus emociones para manejar el estrés. Entonces, si tienes una buena inteligencia emocional, vas a poder trabajar tu estrés de mejor manera. Que de repente explotas y estás a punto de gritar y enojar, regulas tus emociones, dices que no debes de sentirte así, te intentas tranquilizar, te vas a caminar, tomas un helado, vas al baño, pero evitas un problema, una situación mayor. Eso es sumamente importante. Vamos a decirte el siguiente punto, que se llama bienestar mental. La inteligencia emocional está relacionada con el bienestar mental. Al desarrollar habilidades como la empatía y la resiliencia emocional, puedes construir relaciones interpersonales muy sanas. Esto es muy bonito. Vas a ir creando una red de networking de personas afines a ti, personas sanas mentalmente, estables emocionalmente, con una buena inteligencia emocional, personas que te puedan decir las cosas de frente sin ofenderte, personas con las que puedas decirles cosas que no te agrada de ellos o de ellas, pero se tomen como una conversación sana sin ánimos de ofender a nadie. Eso te va a permitir a manejar y tener una mejor vida. Pero esta clase me encanta. La titulamos ¿Qué es la inteligencia emocional? Es una guía completa. Y te voy a mostrar ahora unos datos y unas estadísticas geniales, porque aquí Homero Iglesias no solamente se dedica a estar hable y hable, te muestra estudios. Y precisamente por esto te voy a poner en pantalla un estudio súper importante y te lo voy a explicar. Aquí vemos en la gráfica. Y mis amigos de TikTok, si quieren ver la clase, váyanse a YouTube, busquen Homero Iglesias y ahí ven mi clase en vivo, porque en TikTok no nos permite estar subiendo las presentaciones. Aquí en la pantalla tú ves la inteligencia emocional en la educación. Aquí podemos ver una gráfica que dice inteligencia emocional y otras habilidades. La inteligencia emocional está al 90%, pero quiero decirte que la inteligencia emocional en el liderazgo juega un papel crucial. Los líderes con alta inteligencia son capaces de comprender y gestionar sus propias emociones y les permite establecer relaciones sólidas. Por eso es sumamente importante la inteligencia emocional en el liderazgo. Entonces, la gráfica lo que nos está comprobando es que los grandes líderes en las grandes empresas requieren la inteligencia emocional como una de las principales habilidades que van a tener. Entonces, si tú, amigo o amiga, quieres lograr el éxito, debes de saber que tienes que trabajar como número 1 tu inteligencia emocional. Y puedes aprender siguiendo a Homero Iglesias en todas sus redes sociales. Te recuerdo que estoy presente en todas mis redes sociales. Me puedes seguir en TikTok, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y en todas las redes sociales puedes comentar, puedes hacer tus preguntas. Sígueme como @Homero Iglesias, dale tiki a la pantalla, dale corazoncito, dale like, dale me gusta para que veas estas clases todos los días de lunes a viernes a partir de las 8 de la noche y aprendas sobre estas cosas. Entonces, te estoy diciendo que si quieres lograr el éxito, amigo o amiga, lo primero en lo que te tienes que enfocar es en aprender a manejar tus emociones. Es lo primero. Y otras habilidades que te vamos a dar en estas clases, pero ahorita estamos hablando de la inteligencia emocional, ¿ok? Así que vamos a la presentación para decirte el otro punto que te estoy mencionando, y la inteligencia emocional en la salud y el bienestar, ¿ok? En este caso vemos dos cuadros.
dice toma de decisiones informadas es igual a la inteligencia emocional. La inteligencia emocional juega un papel crucial en la toma de decisiones, especialmente en lo que respecta a la salud y el bienestar. Al desarrollar la inteligencia emocional podemos tomar decisiones más informadas y equilibradas, considerando aspectos racionales como emocionales. En pocas palabras, lo que nos está diciendo es que la toma de una decisión informada, bien planeada, significa que tenemos inteligencia emocional. Dejar a tu pareja por impulso no es tener inteligencia emocional. Dejar a tu pareja debido a que hiciste un análisis del por qué no tienes que estar con esa persona y que no te ayuda a tu vida y la dejes, eso es una decisión informada, es una decisión meditada y eso significa que hay inteligencia emocional. Si tú tienes un negocio y en ese negocio tú decides que vas a cerrar porque quebraste, viste los números, analizaste las estadísticas, los datos y viste que no hay forma de que esa empresa pueda salir adelante y te está haciendo perder dinero, una decisión sana es voy a cerrar. Es una decisión emocionalmente sana, pensada, informada. Eso es igual a tener una decisión con buena inteligencia emocional. Vamos a la presentación para seguirte dando estos tips y vamos a explicarte los puntos de nuestra clase del día de hoy. La inteligencia emocional en el liderazgo es importantísima para la resolución de conflictos. En este caso, la inteligencia desempeña un papel fundamental para resolver conflictos y comprender y gestionar nuestras propias emociones. Aquí lo que nos está mencionando es que si tú tienes una buena inteligencia emocional, nos va a permitir gestionar correctamente nuestras emociones, nuestros dolores, nuestras tristezas, y esta emoción bien manejada nos va a permitir tomar decisiones más informadas. Vamos al siguiente punto de nuestra presentación y este punto es la comunicación efectiva. Esta, que ya te lo he explicado anteriormente, también juega un papel fundamental para poder tener una inteligencia emocional. La búsqueda de soluciones, es importantísimo buscar soluciones para que tú puedas ayudar a las personas a que tengan una mejor negociación. Y en la clase del día de hoy, que se llama ¿Qué es la inteligencia emocional?, la guía completa, te estoy dando todos los tips y toda la información que se pueda para que tú puedas aprender a gestionar tus emociones. Vamos con el siguiente punto del día de hoy y ese punto es la inteligencia emocional en la toma de decisiones. Para la toma de decisiones necesitas tener comunicación efectiva, necesitas mejorar la expresión emocional y necesitas mejorar tu expresión de las emociones. Al desarrollar la inteligencia emocional, puedes mejorar la capacidad para expresar emociones de manera adecuada y constructiva y para poder comprender mejor a las personas. Entonces, cuando tú tienes una buena inteligencia emocional, vas a poder tomar, amigo o amiga, mejores decisiones. Una persona sin inteligencia emocional es una persona que no toma decisiones de forma correcta, no las piensa, no las medita, no las analiza, duda mucho, titubea, le da miedo, le da temor. Pero si tú quieres verte como una persona que tiene una alta inteligencia emocional, cuando tú tomes una decisión, amigo o amiga, que esa decisión sea una decisión que ya esté pensada, que ya esté informada, que ya esté analizada por ti, que ya le hayas dado vueltas a la cabeza. Por eso es una capacidad de los grandes ejecutivos y de los grandes líderes. Cuando toman una decisión, eso es lo que va a hacerse, porque la pensaron, la repensaron, la analizaron, la vieron con su equipo, analizaron escenarios que pueda pasar, y cuando ellos deciden presionar el botón para que la nave vaya al espacio, es porque todo teóricamente está a favor para que salga bien.
Vamos a continuar diciéndote puntos del día de la clase del día de hoy para aprender sobre inteligencia emocional en la toma de decisiones. Como puedes ver, aquí tengo en la pantalla un cuadro que dice la inteligencia emocional en la resolución de conflictos. Aquí vemos algo importante, que la inteligencia emocional desempeña un papel crucial en la gestión del estrés. Al desarrollar la inteligencia emocional se adquieren habilidades para regular las emociones y mantener la calma en situaciones conflictivas. Vemos 3 cuadros: gestión del estrés, inteligencia emocional y resolución de conflictos. Entonces, hay un problema. La persona con alta inteligencia emocional lo analiza, lo medita, lo piensa, llega a cuál es la mejor solución y el tercero, resuelve. Se pone a resolver el problema. Eso es increíble. Y las agencias de alto nivel del gobierno, empresas generalmente de seguridad, de la Marina, personas que se dedican a cosas tácticas, personas del ejército, los Navy SEALs, las personas de altos niveles, son entrenados para tomar decisiones muy importantes en cuestión de milisegundos. Porque tú estás haciendo análisis y tú en milisegundos tienes que analizar y decir, esta persona es un civil, esta persona está bien, esta persona está mal, esta persona es una maestra, esta persona es un niño, la persona del medio es una persona que es la que yo puedo hacer el tiki-tiki, ¿verdad? El tiki-tiki. Entonces, en capacidad de análisis milimétrico, en milisegundos tiene que tomar una decisión. Eso se lleva a nivel empresarial también. Entonces, cuando una persona no tiene inteligencia emocional, en una situación de alto riesgo, de peligro, de estrés, van a explotar, van a gritar, van a empezar a decir qué hacer, van a empezar a dar órdenes, y eso es lo que genera el caos en un equipo. Si tú quieres más información sobre lo que estamos haciendo, da aquí clic en el código QR o escanéalo, ¿ok? Para que puedas ir a mi página web, homeroiglesias.com, y puedas agendar una sesión privada, una mentoría privada totalmente aquí conmigo para hablar de tu negocio, de tu proyecto, de lo que vamos a hacer. Pero estamos hablando el día de hoy de qué es la inteligencia emocional. Te estoy dando una guía completa. Y en esta guía completa estamos hablando que cuando una persona tiene una buena inteligencia emocional, resuelve los problemas cuando estos problemas existen. Así de sencillo. Y el siguiente punto que yo te puedo hablar es la inteligencia emocional en la comunicación efectiva. La inteligencia emocional en la empatía juega un papel crucial en la empatía porque te permite comprender y conectar emocionalmente con los demás. También promueve la comprensión y la conexión emocional. Al utilizar la inteligencia emocional en la comunicación, podemos promover la comprensión y la conexión emocional con los demás. Estas habilidades son habilidades de los grandes negociadores. Te voy a poner un ejemplo de Donald Trump. Donald Trump es un hombre que muchos odian y muchos aman, igual que cualquier político. Pero Donald Trump es un hombre que viene de un gremio empresarial de negocios. Tiene habilidades de comunicación excelentes. Él lo que dice sabe por qué lo dice. Él lo que habla sabe por qué lo habla. No creas que hablaba de México porque lo odiaba y decía de los mexicanos y de cosas que por impulso lo decía en su micrófono. En esta campaña él no ha mencionado absolutamente nada de los mexicanos. Nada, ni una sola palabra. No ha insultado a los mexicanos, no se ha referido mal a ellos, no nada de eso. Porque su equipo de campaña hicieron un análisis y la estrategia es otra. En México ya ganó, en este caso, el mismo color del partido anterior que estaba. Y en ese partido que estaba, sabe él que no le conviene hablar mal, pues porque ganó la presidencia en México del mismo color. Y no me voy a poner a hablar de política, pero es para que entiendas un poquito la parte de la inteligencia emocional de decir, ok, es que no nos conviene tocar estos temas. En la campaña anterior ganamos y fui presidente y me funcionó decir los mexicanos son horribles, los mexicanos son terroristas, son flojos, vamos a construir el muro. Pero ahora no.
Pero Donald Trump ha sido el único presidente en la historia de todo el mundo que como presidente de Estados Unidos ha pisado Corea del Norte. Vamos a analizar a nivel negociación y a nivel inteligencia emocional el trabajo para empatizar y decir, tengo que respetar al líder de Corea del Norte para poder entablar un diálogo con él. Y lo logró. Entonces, así como él, en este caso, tú, amigo o amiga, puedes trabajar tus habilidades de inteligencia emocional para poder empatizar con las personas, para poder tener mejores negocios, para poder cerrar más participaciones y que te vaya mucho mejor. Así de simple. Entonces, te pido que hagas tu pregunta. Aquí haz tu pregunta en los comentarios, en las redes sociales. Estamos en todas las redes, en TikTok, en YouTube, en Instagram, en Periscope, en LinkedIn. Haz tu comentario, tu pregunta, sígueme, suscríbete y ve estas clases todos los días de lunes a viernes a partir de las 8 de la noche. Vamos con el siguiente punto en esta maravillosa clase, que es la inteligencia emocional, la guía completa. La inteligencia emocional en la gestión del estrés. El autocontrol emocional desempeña un papel fundamental en la gestión del estrés y la regulación emocional es la capacidad de regular nuestras emociones porque te permite responder de manera efectiva al estrés. Entonces, qué importante es, a través de la inteligencia emocional, autocontrolarte y regular tus emociones. Que en una negociación no están saliendo las cosas como querías, autorregúlate, controla tus emociones, porque si no controlas tus emociones vas a perder esa negociación, vas a perder esa venta, vas a perder esas transacciones que estás haciendo, vas a perder a ese familiar, vas a perder a tu pareja, vas a perder los estribos. Entonces tienes que trabajar en el autocontrol, en el decir, ok, no me voy a enojar, tengo que trabajar en no enojarme. Eso es muy importante. Voy a darte otro tip en esta guía completa para aprender a gestionar la inteligencia emocional. En este caso es la automotivación. Punto número 1. La automotivación es una habilidad para mantener la inteligencia emocional. 2. Para mantener la motivación necesitas reconocer tus emociones. Y el tercero, enfocarte en tus objetivos. Entonces, 3 puntos. Necesitas automotivarte. Yo, Homero, quiero en este caso hacer ejercicio y yo soy muy feliz. 2, hazlo, empieza a hacer ejercicio, ve los resultados, mantén esa motivación, mantén lo que tú estás haciendo. Y como tercer punto, y súper importante, enfócate en tus objetivos. Oye, ya lo estoy logrando, me está yendo bien, lo voy a lograr mi negocio. Ahora con el ejemplo del negocio, voy a tener mi negocio. Empieza a trabajar en tu negocio, empieza a pensar cómo vas a vender, cómo vas a gestionar, cómo vas a conseguir el dinero, la inversión. Y el tercero, trabaja en tu negocio, dale duro. Y si por algo requieres ayuda, contáctame como experto en negocios y emprendimiento. Puedes dar un clic aquí en la pantalla. Puedes llamar para más información, agendar una sesión privada conmigo 1 a 1 para hablar de tu negocio, de tus necesidades. Puedes visitar mi página de internet, homeroiglesias.com. Puedes ver ahí mis cursos, las mentorías que te ofrezco y podemos hablar de lo que tú necesitas. Entonces, esto es bien importante. Amigos y amigas, estamos hablando el día de hoy de la clase ¿qué es la inteligencia emocional? La guía completa. Y te estoy dando los tips para poderlo lograr. El próximo tip que te voy a dar son 3. La autoconciencia, la comprensión de las propias emociones, que son bien importantes y que tú las manejes. Primero que nada, la inteligencia emocional necesita saber que tú tienes que tener una autoconciencia para que tú sepas qué hiciste bien y qué hiciste mal. Y anteriormente lo expliqué más a detalle. Ahora, con esa autoconciencia necesitas comprender tus emociones, es decir, oye, ¿por qué me estoy sintiendo triste? Oye, ¿por qué me estoy sintiendo feliz? ¿Por qué me siento decepcionado? ¿Por qué me siento muy perturbado? Ok, y como tercer punto, y muy importante, tú necesitas saber gestionar
tus emociones propias. Si estás triste, transfórmalo a felicidad. Si estás feliz, vuélvelo más feliz. Si estás deprimido, intenta trabajar y lógicamente intenta ir a terapia si tú tienes una depresión diagnosticada y haz actividades que te traigan a la vida, que te hagan sentir feliz, que te hagan estar contento, motivado. Esas son las cosas que tú necesitas hacer. ¿Quieres más tips para tener mejor inteligencia emocional? Con todo gusto te lo voy a dar. Y ve esta gráfica que te estoy mostrando en este momento. La inteligencia emocional en la automotivación. Y para mis amigos de TikTok que no pueden ver la gráfica, váyanse a YouTube, síganme como @HomeroIglesias y ahí me van a poder ver con toda la información de esta presentación. Aquí vemos un total de 5 barras: autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales. La más importante es la motivación. Después le siguen en segundo lugar la autoconciencia y las habilidades sociales. Entonces tú necesitas saber que la inteligencia emocional juega un papel fundamental para desarrollar habilidades sociales. Para mejorar la comunicación tienes que saber que la automotivación es una habilidad clave de la inteligencia emocional. Déjame te lo explico un poco más a detalle. La inteligencia emocional tiene que ver muchísimo y es una super clave para tener más habilidades sociales. Si tú trabajas en tus emociones, conoces tus emociones, a lo largo de esta clase ya fuimos aprendiendo que vas a aprender a gestionar tus emociones, vas a poder comunicarte mejor, vas a poder motivarte, vas a poder tener habilidades sociales, vas a poder tener autoconciencia, vas a poder tener puntos que te van a ayudar a impulsarte en el cohete que te va a llevar al éxito empresarial, al éxito de la familia, al éxito personal, de tu pareja, de tu negocio, de tu emprendimiento. Pero tienes que entender que es de suma importancia la inteligencia emocional, amigo o amiga. Por eso la clase del día de hoy se titula ¿Qué es la inteligencia emocional? Una guía completa que te estoy dando de tips llenos de alto valor para ti, para que te sirvan y para que te mejoren. ¿Quieres otro tip muy importante? Con todo gusto te lo voy a dar. El siguiente tip, en este caso, es que tú sepas que la inteligencia emocional, pues es esa capacidad para poder desarrollar habilidades y esas habilidades como la autoconciencia. Y ahora te pongo otra gráfica. Aquí tenemos 3 puntos muy importantes: autoevaluación, autoconocimiento y aceptación. El más importante es la autoevaluación. En segundo, el autoconocimiento. Y el tercero, la autoaceptación. La inteligencia emocional juega un papel crucial en la resiliencia, que ya vimos que es. Permite manejar el estrés y superar los desafíos de manera efectiva. Te permite adaptarte a los cambios porque ayuda a las personas a adaptarse a los cambios de manera rápida y efectiva. Entonces, necesitas aprender de inteligencia emocional para aprender y entender que si te autoevalúas, entiendes tus emociones y estas emociones las sacas a flote de una manera positiva, con una buena comunicación, de una buena manera, vas a poder lograr muchas cosas en tu negocio, en tu vida personal, en tu vida profesional. Esto es de suma importancia. Como siguiente punto, déjame te muestro que la inteligencia emocional en las habilidades sociales es un componente clave en el desarrollo de las habilidades sociales. La capacidad de comprender y gestionar tus propias emociones te permite interactuar de manera efectiva con los demás. Y aquí vemos 4 cuadros. Primero, autoconocimiento emocional. Tú necesitas tener autoconocimiento emocional, que significa que yo mero reconozca mis emociones, que yo mero sepa cuando estoy triste, cuando estoy feliz, cuando estoy alterado. Cuando yo ya sé eso, y voy a ponerte el cuadro, nos pasamos al siguiente punto que se llama la empatía. Ya voy a poder empatizar, porque la empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de las demás personas y establecer conexiones duraderas. Pero para empatizar, necesitaste primero tener autocontrol, conocer tu inteligencia emocional para empezar a trabajar en la empatía. No podemos empezar a pedirle a alguien que empatice si ni siquiera tiene habilidades de inteligencia emocional.
Y ahora en el tercer cuadrito vemos comunicación efectiva. La comunicación efectiva implica la capacidad de expresar tus emociones de manera clara y respetuosa y escuchar activamente a los demás. Entonces, para poder ser un buen comunicador, amigos y amigas, necesitas tener autoconocimiento, necesitas empatizar y luego vas a poder comunicar efectivamente. Amo esos cursos que salen en internet en donde dicen, te vamos a enseñar a ser el mejor comunicador, persuade, ilusiona, habla y motiva a las personas. Amigos, primero necesitan aprender a gestionar sus emociones, necesitan autoevaluarse, necesitan aprender a empatizar y luego van a poder comunicar efectivamente. Cuando logren esos 3 puntos que van a tardar años, en serio, años de proceso, van a llegar al cuarto. Y el cuarto es la resolución de conflictos. La resolución de conflictos requiere habilidades sociales y emocionales y la inteligencia emocional te ayuda a manejar los conflictos de manera constructiva. Entonces, cuando tengas ese paquete de habilidades que te mencioné, vas a ser el próximo líder, amigo o amiga, que va a cambiar al mundo, que va a transformar y que va a generar cambios, que va a poder generar acuerdos. De hecho, los políticos deberían de tener estas habilidades para poder en realidad transformar a las personas. Por eso la clase del día de hoy le titulamos ¿Qué es la inteligencia emocional? Una guía completa de tips que te estoy dando para poder gestionar. Y ahora te voy a poner aquí en la pantalla esta información que es sumamente importante y te la explico de forma muy detallada. Son las 5 dimensiones de la inteligencia emocional. La autoconciencia emocional. Necesitas reconocer y comprender las propias emociones. Después pasamos a la autorregulación emocional. Aquí se refiere a la capacidad de manejar y controlar las propias emociones. Pasamos al tercero, que es la motivación, donde tenemos que establecer metas y perseguirlas. Y luego empatizamos. Conectamos con las otras personas y después creamos habilidades sociales para poder conectarnos con los demás y poder crear lo que necesitamos de una manera efectiva. Pero fíjate cómo todo es un proceso. Y a lo largo de la clase que hemos ido hablando, que te estamos diciendo término por término, pues puedes entender que todo va hilándose y todo se va interconectando. Y necesitas entender esta parte. Entonces, te estoy invitando en este momento a que le des tiki tiki a la pantalla, que me sigas en todas mis redes sociales. Estoy presente en, déjame te lo digo, en este momento en Facebook, en TikTok, en Pinterest, en LinkedIn, en YouTube, en TikTok. Me puedes seguir como @meroiglesias. Haz tu pregunta aquí abajo para podértela responder con todo gusto. Y recuerda que estamos presentes de lunes a viernes a partir de las 8 de la noche con estas clases totalmente en vivo. Compártela para que más personas puedan ver esta clase. Y el día de hoy estamos hablando de qué es la inteligencia emocional. La guía completa. Pero fíjate, ya casi llegamos a la parte final de esta clase. Y esta parte final es la que más me encanta porque es cuando reflexionamos. Pero en esta reflexión lo que quiero hacer es ponerte 3 escenarios. Quiero que veas la pantalla, estas 3 imágenes. Tenemos a 3 personas. Una persona sin inteligencia emocional, una persona con inteligencia emocional promedio y una persona con alta inteligencia emocional. Vamos a analizarlo uno por uno. Primero, la persona sin inteligencia emocional. Una persona sin inteligencia emocional puede tener dificultades para comprender y gestionar sus propias emociones, lo que genera dificultades en las relaciones y las tomas de decisiones. Ahí en la pantalla viste que esta persona tiene problemas para comunicarse con las personas, se enoja, explota. Por Dios, no sabe ni siquiera gestionar sus propias emociones. ¿Cómo va a poder esta persona controlar de mejor manera sus emociones? Mira, aquí tenemos esto, ¿ok? Entonces, déjame, te pongo esta imagen para que la veas. Ahí dice, being argumentative. Las personas sin inteligencia emocional les encanta discutir por todo.
Aunque no tengan la razón, si ellos o ellas no tienen la razón, les encanta discutir. Si tú dices algo, van a pensar que les estás dando la contraria y van a discutir, van a pelear. No escuchan, interrumpen a las personas, están culpando constantemente a otras personas, por eso dice blaming others. Son emocionalmente inestables, gritan, se molestan, pero esta falta de estabilidad emocional es porque no saben controlar y gestionar sus emociones correctamente, se enojan con ellos mismos y explotan. Entonces, estas personas es muy triste, pero amigos o amigas, vamos a ponerlo que hay 3 escalones laborales. Vamos a lograr que son los escalones laborales de las grandes personas de éxito, las personas promedio y las personas mediocres o estándar. Suena feo, pero pues estamos hablando para un ambiente de personas que quieren dedicarse al emprendimiento, a los negocios. Y las personas mediocres y las personas promedio, amigos, son esas personas sin inteligencia emocional, porque no se preocupan por ellos mismos y por ellas mismas para salir adelante, para poder transformar lo que hay aquí adentro y cambiar sus creencias, cambiar su sistema de creencias, lo que no les dieron sus padres, lo que sí les dieron sus padres, lo que sí les dio la escuela, lo que no les dio la escuela, para poder transformarse, para poder ser mejores, y se quedan donde estancados. Y son esas personas que nosotros conocemos que siempre van a estar discutiendo sin tener la razón, están argumentando, están peleando, te dicen que han tenido éxito y que han hecho 1 y 1000 maravillas, pero no es cierto. Crean inventos en su cabeza que son los mejores o las mejores, pero no es verdad. Entonces, esta es la primer personita que te mencioné. Es la persona sin inteligencia emocional. Ahora vamos a analizar la persona con inteligencia emocional promedio. Y la persona con inteligencia emocional promedio puede reconocerse y gestionar sus propias emociones, pero puede tener dificultades para comprender y empatizar con las emociones de los demás. Entonces, amigo o amiga, aquí vemos esta gráfica y quiero que veas que el promedio aproximado de personas andan en el 70% en la inteligencia emocional. Esto se considera una persona estándar. Significa que son personas que ya entienden conceptos de la inteligencia emocional, entienden sus emociones cuando están tristes, cuando están enojados, cuando se sienten mal, pero hay ciertas cosas que no comprenden, como bien lo dice el documento, y ahí te lo voy a volver a mostrar. Y aquí en el documento te menciona claramente lo siguiente: tienen dificultades para comprender y empatizar con las emociones de los demás. Entonces, si tú, amigo o amiga, estás en el promedio de esta gráfica, eres una persona con una inteligencia emocional promedio, tienes estas habilidades, pero estás batallando en empatizar. Y si vas a un proceso psicológico o estás con un experto o con un coach, te va a decir, es que tienes que aprender a empatizar. Y no aprendes a empatizar porque no se aprende así de fácil. Tienes que desarrollar la habilidad de empatizar con las personas. Y para empatizar con las personas, primero tienes que comprender tus propias emociones, y después de que comprendas tus propias emociones, tienes que empezar a aprender las emociones de los demás, de las otras personas. Por eso, las personas con inteligencia emocional promedio batallan en esta lucha y están enfrentándose a decir, es que yo no sé empatizar, no puedo empatizar, es que no logro conectar con las personas. Primero necesitas aprender a saber controlar tus propias emociones. Necesitas ser un buen comunicador. Necesitarías desarrollar tus habilidades asertivas y regresa al curso, velo otra vez y analiza todo lo que hablamos aquí, que vale oro, en serio. Esto que estamos hablando lo consigues en internet, en libros, es una recopilación de muchas cosas que nos dedicamos a investigar, pero es muy buena información. Vamos con la tercera personita. La tercera persona es la persona con alta inteligencia emocional. Una persona con alta inteligencia emocional es capaz de reconocer y gestionar sus propias emociones, así como comprender y empatizar con las emociones de los demás. Son capaces de comunicarse de forma eficaz y construir relaciones sólidas, tanto a nivel personal como profesional. En pocas palabras, las personas
con alta inteligencia emocional, y déjame pongo aquí la grafiquita a un lado, grandota para que la veas, la imagen de las personas con alta inteligencia emocional. Déjame te explico estos puntitos que salen aquí. Dice, y sale una orejita, listen more than you talk. Hay que escuchar más de lo que hablamos, porque así respetamos a los demás, dándoles su lugar. Si llegas a una reunión, y te recomiendo el libro que se llama Cómo ganar amigos e influir en las personas. Si les gusta este libro, pueden ir a capacitatemás.com y ahí lo tenemos a la venta por menos de $10 y puedes descargarlo en versión de ebook para que lo leas en el celular, en tu Kindle, en tu laptop, en tu MacBook, en lo que tú gustes. Y lee este libro, es maravilloso, pero este libro dice que hay que darle importancia a las demás personas. Si tú llegas a una reunión en donde no conoces a nadie y tú lo primero que haces es escuchar y decirle a alguien, hola, ¿cuál es tu nombre? Pedro. Oye, Pedro, ¿y a qué te dedicas? Y dejas que Pedro hable. Pedro se va a sentir bien porque lo escuchas. Y si le haces una pregunta a Pedro de su trabajo, se va a sentir más importante. Y si le dices a Pedro algo muy bonito de su trabajo que a ti te motiva, vas a hacer que Pedro se sienta muchísimo mejor. Y al final Pedro te va a recordar con mucho cariño porque escuchaste a Pedro. Esta es la diferencia de las personas con una alta inteligencia emocional de las otras. Las personas que no tienen inteligencia emocional quieren hablar y hablar y hablar y hablar y hablan y hablan y hablan y bla 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 bla. La otra persona se vuelve un fantasma. Pedro no tiene la oportunidad de hablar. Pedro no tiene la oportunidad de contar lo que él quiere, lo que él sueña. Pero alguien tomó en cuenta a Pedro. Analicen las personas de alto nivel y de alto perfil, cómo de una manera estratégica le dan su lugar a cada persona. Permiten que cada persona hable el tiempo que debe de hacerlo. Y es una discusión bien complicada cuando se juntan personas de alto perfil con personas de muy, muy bajo perfil. Porque las personas de alto perfil quieren estar controlando las conversaciones, porque si en una mesa hay 10 personas y una persona habla durante 20 minutos, globalizado, y el resto de las personas en promedio hablaron 1 minuto y medio, eso no está bien. ¿Me explico? Y uno tiene que aprender a desarrollar esas cuestiones. A mí me pasa, y esa es una de las habilidades que yo estoy trabajando como persona, en saber quedarme callado y poder escuchar más a las personas. Dice Edwin Cruz, le das importancia acordándote de su nombre, hablar 30% y escuchar 70%. Gran libro. Nos dice este Edwin Cruz, nos dice este mensaje, no me refiero a este Edwin, me refiero a este mensaje de Edwin Cruz que nos está viendo por TikTok. Y es importante porque dice, hay que escuchar 70% y hay que hablar el 30%. Entonces, fíjate, voy a hacer grande otra vez la imagen de lo que estamos hablando. Amigos, si quieren ver estos contenidos, síganme en YouTube como Homero Iglesias y ahí van a poder ver las presentaciones de lo que estoy hablando. Aquí está el otro punto que es, y dice en inglés, engage and recognize team contributions. Significa que le des el valor a las personas de los equipos de los que formas parte. Una persona con alta inteligencia emocional regaña en privado, pero en público habla maravillas de su equipo. Su equipo es lo mejor, su equipo es lo más fabuloso, su equipo es lo más brillante. En privado puede destrozar a su equipo porque hizo las cosas como una porquería, pero jamás en público va a destrozar a alguien de su equipo. Y jamás un líder de alto impacto va a robarse los créditos de alguien de su equipo. La gente sin inteligencia emocional sí lo hace. Sí hacen que la gente haga el trabajo y ellos se roban el crédito y ellos se llevan los aplausos. Y es algo que hizo todo el equipo. Alguien de alto valor, dicen, mira, él es como el ejemplo. En este caso, todo esto tan hermoso que tú lo has visto aquí, las presentaciones, las transiciones, toda la parte técnica lo hace la persona de mi equipo que se llama Saúl Chavira. Es una maravilla, es una persona con una habilidad
En serio, he trabajado con pocas personas que tienen esa capacidad en toda mi carrera. Entonces, es uno de los mejores que conozco y he trabajado con personas de muy alto perfil. Y es, wow, una persona con una capacidad increíble donde tú lo ves, él está aprendiendo, está leyendo cosas nuevas, está aprendiendo sobre aplicaciones, está aprendiendo sobre transiciones. Él no pierde el tiempo en su celular, él no está viendo cosas banales o demás. Y esas son habilidades que te ayudan a desarrollar una mentalidad brillante de éxito. Te dediques a lo que te dediques. Si yo me dedico a impartir cursos y poder hablarle a las personas, motivarles, mis tiempos libres yo tengo que estar consumiendo cosas que me nutran. Por Dios, hago una clase que dura en promedio entre 1 a 2 horas por día y cada día es un tema diferente, amigos y amigas. Y es 100% improvisación, no estoy utilizando guiones ni teleprompters ni nada de eso. Todo lo que yo te estoy diciendo me está saliendo de aquí. Utilizo como guía lo que es la presentación, así como en la escuela. Leo el bullet point y luego empiezo a hablar. Pero imagínate tú todo lo que tienes que nutrirte para salir adelante, amigo o amiga. Aquí está la presentación nuevamente que estoy poniendo. Y el otro punto que nos dice aquí es understand what energizes people and create the right environment. Significa que hay que saber lo que le da energía a la gente, a los equipos, y crear ambientes que motiven a las personas. Hay que juntarnos con las personas, con tu pareja, tu familia, tus amigos, tu equipo de trabajo y decir, ¿qué nos hace felices? Vamos a poner algo que nos haga sentir felices. La gente de bajo nivel, en serio, amigos, son ese tipo de gente que dicen, yo no me pongo guapo o guapa porque, ¿para qué? Estoy en mi casa. Ponte guapo o guapa para ti cuando estés en tu casa. Arregla tu casa para ti. Limpia tu casa para ti. Pon bonita tu oficina para ti. Cuando salgas a la tienda, arréglate para salir y sentirte bien para ti. Aquí el próximo punto de las personas con alto nivel de inteligencia emocional es emphasize the how and why. Es decir, que digas cómo y cuándo. Una persona de alto nivel dice cómo y cuándo se hacen las cosas. Pues trabajan mucho con las agendas, con los tiempos, con los itinerarios. Su palabra se cumple, su palabra se dice. Porque se requiere planeación, amigos y amigas. El próximo punto, en este caso de la imagen, es el siguiente. Y déjame te lo estoy mencionando. Encourage long-term team member satisfaction and effectiveness. Haz que la gente del equipo que van a quedarse a largo plazo se sientan satisfechos, se sientan realizados, se sientan contentos. Que tu pareja se sienta contenta contigo, que tu papá se sienta contento contigo, que tus vecinos estén contentos contigo, que las personas te admiren, que las personas te vean. Una persona con alta inteligencia emocional son personas que también saben que es bueno recibir elogios. Las personas con baja inteligencia emocional son educados que los elogios son malos, que el reconocimiento es malo, que es malo estar en el spot público o en el foco o en la cámara porque no debes de ser reconocido. Por Dios, un líder de impacto hoy en día que no sea reconocido no va a triunfar en ninguna parte. Los mejores líderes tienen que saber hablar en cámara, tienen que saber expresarse, tienen que saber comunicar, tienen que tener habilidades de muchísimas cosas. Pero escríbeme tú aquí abajo en los comentarios qué opinas de esta clase que estamos viendo el día de hoy, que se llama ¿Qué es la inteligencia emocional? Y te estoy dando la guía completa para poder hablar sobre este punto. Si te gusta esta clase, sígueme en todas mis redes sociales, me puedes encontrar como @HomeroIglesias, me puedes encontrar en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Periscope, en LinkedIn, en todas partes. Y esta es la clase de ¿qué es la inteligencia emocional? Es la guía completa que te voy a dar. Es maravillosa esta clase, pero ahora voy a pasar al coliseo de las frases, donde las ideas se enfrentan.
Y el día de hoy en el Coliseo de las Frases tenemos una frase muy maravillosa y esta frase se llama y se dice así. Es mejor permanecer callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente. Te lo voy a decir otra vez. Esta es una frase de Groucho Marx. Es mejor permanecer callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente. Y esta frase habla totalmente y engloba todo de lo que nosotros hablamos en esta clase. Y déjame, hago pequeña esta parte para explicarte toda esta parte y poner aquí la frase enseguida para que no se te olvide. Entonces, esta frase, que déjame, pongo el cuadrito aquí enseguida para que la veas y la leas. Es mejor permanecer callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente. Nos dice que es importante permanecer en silencio, estar calladitos, permanecer sigilosos, que hablar y decir tonterías. Y las personas con baja inteligencia emocional son esas personas graciositas, son los chistosos de las escuelas que dicen puras estupideces para hacer reír a los demás. Son personas que sin pensar dicen algo e intentan hacer reír a los demás. Son personas que en un trabajo hablan de cosas que no tienen que ver en nada con lo que se está hablando. Son personas que confunden los temas y que cuando estamos hablando de un tema específico sacan otro tema porque es lo primero que ellos están pensando y luego voltean a ver a las personas y dicen a ellos mismos como ¡ay, ya me equivoqué! Y dicen no, pero es que eso es otra cosa. Ahorita les explico. Las personas sin inteligencia emocional les gusta mucho hablar. Las personas con alta inteligencia emocional saben permanecer callados y permanecer y parecer tontos en ocasiones que hablar y despejar las dudas definitivamente. Dice Rosa Cisneros, excelente clase en TikTok. Muchas gracias, Rosa, gracias por tus bonitos comentarios y tus bonitas opiniones. Muchas gracias. Entonces, es genial. ¿Saben qué también es muy genial? Decirles nuestros productos y servicios que ofrecemos. Y quiero hablar de homeroiglesias.com. Como puedes ver aquí en tu pantalla, homeroiglesias.com es una plataforma de un experto en negocios y emprendimiento que es un servidor, donde te puedo ofrecer sesiones de mentoría uno a uno de forma totalmente privada. Tú vas a elegir el objetivo de tu sesión, la fecha, hora y si será presencial o virtual. También tengo cursos para que tú puedas certificarte con Homero Iglesias, experto en negocios y emprendimiento, y que puedas revolucionar tu marca personal, tu liderazgo, tus ventas con mis cursos 100% certificados y con mis mentorías en vivo en las cuales vamos a poder hablar. También es genial capacitatemás.com. Capacitatemás.com es una empresa de la cual soy fundador y en capacitatemás.com vas a poder disfrutar de nuestros eventos en vivo por internet y de forma presencial. Tú vas a poder reservar y vas a poder comprar cursos para que aprendas oficios, para que aprendas a hablar en público, para que aprendas a utilizar Instagram, para que aprendas a importar de China productos a través de la plataforma AliExpress. Vas a poder aprender sobre marketing digital, sobre negocios, vas a poder contratar mentores, te vamos a poder apoyar si tú necesitas contratar a un diseñador gráfico, etc. Tenemos a la venta ebooks, vas a poder comprar ebooks que son excelentes para los emprendedores y para las personas de negocios. Vas a poder formar parte de nuestra comunidad premium y vas a poder tener todo lo que te ofrecemos como cursos en línea, coaching personalizado, vas a poder tener diploma con valor curricular internacional y está genial. Entonces, si a ti te interesa cualquiera de estas páginas, te invito a que nos visites en homeroiglesias.com, en capacitatemás.com, y aquí te voy a poner el código QR para que tú puedas saber cuáles son las páginas. En este caso, aquí tienes el código QR en tu pantalla para que puedas comunicarte y llamar para más información con Homero Iglesias. También puedes visitar mi página homeroiglesias.com, dale un clic para que vayas a esta página y está genial. Entonces,
hablando de nuestros productos y servicios. Pues, ¿qué te pareció esta información? Espero que genial. Y vamos a la sorpresa del día de hoy. Para todos aquellos que se quedaron hasta el final de la clase, quiero decirles que por el simple hecho de ustedes haberse quedado hasta el final de esta clase, les voy a regalar una mentoría totalmente gratis con un servidor. Estas mentorías tienen un valor de $99 por una hora. Es lo que un experto en negocios y emprendimiento cobra, en este caso, para la sesión con un cliente de una hora. Pero yo en esta ocasión te la voy a dar totalmente gratis para que hablemos tú y yo de tu proyecto, de tu negocio, de tus necesidades, ya sea que seas un emprendedor que apenas está empezando o seas una empresa que factura millones de dólares y que necesites un proceso muy avanzado. Un experto en negocios y emprendimiento, tenemos un equipo de personas que te apoyamos en cada fase del camino en el que se encuentra tu empresa. Entonces, te invito a que le des un clic aquí al código QR que aquí te está saliendo en tu pantalla. Y aquí en el código QR tú le des un clic para poder agendar esta sesión totalmente gratis. Si nos estás viendo en la retransmisión, en otras redes sociales, mándanos un mensajito, mándanos un inbox, ponos un comentario que tú quieres tu mentoría totalmente gratis. Y con todo gusto vamos a agendar tu mentoría totalmente gratis y personalizada para poderte apoyar a ti, amigo o amiga. Entonces, me da mucho gusto haber estado contigo el día de hoy en esta clase totalmente en vivo y hemos llegado al final de nuestra clase. Pero antes de ello, te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Recuerda que estamos conectados en las diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, LinkedIn, YouTube, y estamos para poderte servir. Me despido de ti, pero no sin antes decirte que recuerdes que la educación es esa llave que abre las puertas al éxito. Muchas gracias por observarme y recuerda que si tú te quieres subir en la nave del emprendimiento al éxito, tienes que seguir a Homero Iglesias y conectarte a sus clases en vivo todos los días de lunes a viernes a partir de las 8 de la noche. Muchas gracias por observarme, me despido y hasta la próxima.